Canta de oración Oaxaca, niños. No tengas temor, fue que nunca hay que tener temor como hicieron los apóstoles, porque Dios siempre está ahí para nosotros. Gracias. Hola, lo que yo entendí de la clase de hoy, no tengas temor, es que Dios siempre va a estar ahí para mí. Gracias. Buenas tardes a todos. Lo que yo entendí de la clase, no tengas temor, que dio la maestra Marianita, fue que no tenemos que tener temor en cualquier situación, ya sea económica o familiar, sino que no tenemos que perder la fe ni la confianza como lo hicieron los apóstoles en la tormenta, que perdieron la fe en Jesús, sino que tenemos que pedirle a Dios por medio de la oración que nos ayude a sobrepasar estos momentos. Gracias. En la historia de Marcos 4:35 nos habla de que cuando Jesús se subió a la barca con sus seguidores, se desató una tormenta muy grande, pero Jesús estaba durmiendo. Entonces sus seguidores tuvieron mucho miedo y le fueron a despertar. Y Jesús le dijo, reprendió a las olas y al viento, y también se enojó con sus seguidores por no haber creído en él, porque después de haber visto muchas palabras o muchos milagros, ellos seguían igual. Entonces lo que yo rescato de esta palabra es de que debemos de confiar en Él, que Él es nuestro único refugio, que en Él nada más podemos encontrar paz y que a través de la oración y la fe es como podemos estar tranquilos. Exactamente, muy bien, Jimenita. La clase se llama No tengas temor. No debemos de tener temor aunque estemos viviendo una situación muy difícil como la que estaban viviendo los discípulos, ¿no? Humanamente uno sí se espanta, pero por eso Dios nos ha dicho que está con nosotros hasta el fin, todos los días, que lo único que tenemos que hacer es confiar, creer que Dios está con nosotros. Así es que cuando tú tengas una situación en la escuela, aquí en la casa, alguna preocupación que tú tengas o que yo tenga o papi o tu hermanito tengan, tenemos que ir a Dios, tenemos que orar a Dios, tenemos que descansar en Él, porque Él es el único que nos da la paz que nosotros necesitamos ante cualquier situación. Y no tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo, porque Él todo lo sostiene en sus manos, todo está bajo control. Él es nuestro Padre, por eso dice su palabra, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, Príncipe de paz, nuestro Consolador, todo Él es. Entonces, Él es el Todopoderoso, por eso nosotros tenemos que confiar en Él, ¿sí? No tener miedo, sino que ir con acción de gracias, a orar y a decirle, dame dirección. ¿Qué debo hacer, Padre, en esta situación que me está pasando? No tener miedo, ¿ok? Vale. Lo que yo le entendí a la clase es que cuando Jesús estaba predicando a las orillas del mar, le dijo a sus discípulos que debían zarpar al otro lado. Entonces, al llegar la noche, los discípulos despidieron a toda la multitud y zarparon. Cuando estaban en el mar, los alcanzó una tormenta y los discípulos se espantaron, pero Jesús estaba durmiendo en la popa, o sea, en la parte de atrás del barco, y tenía paz. Los discípulos, cuando vieron a Jesús dormido, lo levantaron y le dijeron que si no tenía miedo. Este se levantó y reprendió al viento y el diluvio se paró. Entonces le preguntó a los discípulos, ¿por qué tenéis miedo? ¿Acaso no tenéis fe? Entonces los discípulos lo miraron y se dijeron entre ellos, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Entonces lo que aprendí es que Dios tiene el control de todo. Aún la situación, no importa qué tan difícil la veamos, siempre va a estar ahí y Él va a saber cómo resolverlo. Y nosotros tenemos que poner en práctica esto, de tener siempre fe. Por más difícil que se vea la situación, Dios tiene el control. Hoy les voy a enseñar
es lo que aprendí de mi clase. Jesús calma la tempestad. Como ya caía la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: hay que cruzar al otro lado del mar. Todo iba de maravilla, pero Jesús, como ya estaba cansado, fue a acostarse a la parte de atrás. Y después todo se empezó a mover, les cayó, se movía el barco para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y los discípulos tenían mucho miedo. Les dijo Jesús, ¿qué acaso no tiene miedo de que nos muramos? Y se paró y dijo: ¡paz! Y el mar y el viento se controlaron. Después les dijo: ¿qué acaso no tienen fe en mí? Y los discípulos dijeron: ¿quién es ese hombre? Le obedece hasta el mar y el aire. Y todo se fue muy tranquilo. Bueno, yo aprendí esto de mi clase, que nosotros debemos de tener paz en nuestro corazón, porque Él siempre nos va a proteger. Adiós. Muy buenos días, familia pastoral. Saludos a Casa de Oración, a todos nuestros amiguitos de la escuela bíblica. Espero que estén bien. Y pues hoy les traemos una pequeña reflexión sobre la clase de Marianita, que gracias por su vida de Marianita. Una pequeña reflexión de la clase No tengas temor, donde estudiamos Marcos 4:35, en el que Jesús y sus apóstoles estaban trasladando de un lado a otro. En el trayecto hubo una gran tempestad que atemorizó a todos los apóstoles. En eso fueron a levantar a Jesús. Jesús se levantó y calmó la tempestad y les hizo dos preguntas que nos inquietó a nosotros como familia, que dice: ¿por qué estáis atemorizados? ¿Todavía no tienen fe en mí? Esas dos preguntas nos hicieron preguntarnos a nosotros: ¿qué tipo de personas somos nosotros? Como los apóstoles, que tenían miedo, estaban atemorizados, o como Jesús, que estaba en completa paz y con mucha fe. Pues nosotros confesamos que hemos tenido mucho miedo por lo que ha pasado en el mundo, pero mis papás y nosotros, bueno, más bien mis papás nos han enseñado a tener más confianza en el Señor. Y para esto les queremos compartir un salmo que nos ayudó mucho, que es Salmos 121, que dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Él hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te cuarta. He aquí no se adormecerá ni dormirá el protector de Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es la sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Estudiando el Salmo 121 nos explica que debemos de mirar hacia las alturas, donde aguarda Dios, quien es el creador de la tierra, el mar y los cielos, y de todo lo que existe. Y nos explica en el versículo 3 que no nos dejará caer y no nos dejará solos.
porque Él no descansa ni duerme y nos cuida todo el tiempo. Por lo tanto, hermanos, hay que tener fe, porque nos desesperamos por las cosas que pasan. Pero si tenemos confianza en Dios, Él nos cuidará porque nos ama. Con este salmo reafirmamos la clase pasada con Marianita. Cuando los apóstoles tenían mucho miedo, Jesús los guardó. En este salmo la palabra guardar viene repetida 6 veces, que significa que Dios nos cuida. Y lo pone 6 veces para que no tengamos duda de que así lo hace. En el versículo 5 dice que nuestra sombra nunca nos abandonará, así es Dios que nunca se apartará de nosotros. En el versículo 6 nos dice también que el sol y la luna representan las 24 horas del día, como Dios guardó a su pueblo cuando salieron de Egipto. En el día era una nube y daba sombra, para que el sol no les fatigara. Y de noche era una columna de fuego que daba calor y luz para alumbrar el camino. Así es Dios que nos cuida todo el tiempo. En la misma Biblia nos dice que nuestra alma nunca se muere, porque cuando viene Dios a nuestros corazones, el miedo se muere. Amigos, hay adversidades, pero podemos salir adelante con el poder protector que Dios nos da todos los días. Agradecemos su atención, esperemos que les haya gustado este video. Esperamos verlos pronto, que Dios los bendiga. Adiós. Adiós. Yo le entendí a la clase que Jesús es Dios, es un Dios admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En Marcos 4:35 nos dice que cruzaron al otro lado del mar. Yo no lo cruzo nadando porque es peligroso, cruzaría en una barca como ellos. Vino una tormenta feroz y la barca se llenó de agua violenta. Y Jesús dormía en la barca. Los discípulos lo despertaron porque creían que se iban a ahogar y estaban asustados. Yo también me asustaría, pero Jesús le dijo a las olas: silencio, cálmense. Y paró la tormenta y les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? Pero como Jesús es admirable, calmó la tormenta. Es consejero, porque les dice por qué tienen miedo. Es Padre eterno, porque nos cuida. Es príncipe de paz, porque trajo paz en medio de la tormenta. Cuando tenga miedo, debo recordar que Jesús está conmigo y no debo tener miedo y creer en Jesús, que siempre nos va a ayudar. Eso es lo que entendí. Muchas gracias. Yo entendí de esta clase que Dios es nuestro refugio, es nuestra fuerza, en Él estamos seguros y en Él tenemos fortaleza y Él siempre va a ser nuestro ayudador y siempre nos va a ayudar y a cuidar. Gracias por su atención, pastores. Yo les voy a hablar de José. Había una vez un padre que tenía muchos hijos. Uno de ellos se llamaba José y era su hijo favorito. Lo quería mucho, por lo que sus hermanos le tenían mucha envidia. Como su padre quería mucho a José, le hizo una túnica de colores, por lo que sus hermanos le tenían aún más envidia. Por eso se juntaron los hermanos y planearon hacerle el mal a José, y ya lo metieron en una cisterna. Pero cuando lo metieron en la cisterna le quitaron la túnica que le había regalado su papá. Y en eso, y planearon sus hermanos que lo mataran. Pero uno de ellos dijo: no, hay que venderlo. Y en eso pasaron unos ismaelitas y lo ofrecieron sus hermanos y los ismaelitas se lo llevaron. Se lo llevaron a Egipto. Pero en Egipto José halló el bien en el faraón. El faraón le dio un puesto a José, que iba a ser el gobernador de esa tierra.
Y pasó un tiempo y por su pueblo donde estaban sus hermanos hubo escasez de alimentos, por lo que sus hermanos decidieron ir a Egipto porque ahí había víveres. Y fueron, llevaban el dinero y todo. Y ahí, ya cuando llegaron a Egipto, José los reconoció, los vio y los reconoció, pero sus hermanos a él no lo reconocieron. Y ya se inclinaron ante él porque no sabían quién era. Después les dio alimentos, pero como sabía que era su hermano, les volvió a meter el dinero en su costal de trigo. Y él les dijo antes de que se fueran: traigan a su hijo, a su hermano menor, porque si no, uno de ellos se quedará encerrado en la cárcel durante 3 días. Y tuvieron que ir los hermanos por Benjamín. Y ya fueron a Egipto otra vez por su otro hermano. Después les dijo: Benjamín se quedará acá si no traen a su padre, porque si no los voy a dar a conocer como rateros. Y otra vez tuvieron que regresar sus hermanos a su pueblo y trajeron a su padre. Y ahí José se dio a conocer a todos sus hermanos y a su padre. ¿Ya? Buenas noches, doctores. Este es mi capítulo que voy a leer de la Biblia. Se llama Jesús calma la tempestad. Un día Jesús y sus amigos se decidieron para ir al otro lado del mar. Y se iban. Y ya pasaban las tormentas así. ¿Y dónde se iban? metían En la barca. Y se empezaban a mover y mover. Y los amigos de Jesús tenían miedo. Y les dijo a sus amigos a Jesús: no importa que nos ahoguemos, les dijo a sus amigos de Jesús, pero Jesús estaba dormido, tranquilo, dormido, y ya no lo escuchaba. Y la última vez que le dijeron, se despertó y se paró y le dijo a la tormenta, Le dijo a los demás que estaban con ellos. A los demás le digo: cálmense, que no creen en mí. Y ya se paró y le dijo a la... Que no tienen fe, les dijo. Y le dijo: no tienen fe, no creen en mí. Y ya se paró y le dijo a la tormenta y a las olas: cálmense, y todo se calmó. Y ya estaban asustados, sorprendidos estaban los... ¿Y qué dijeron? Y ya le dijeron... ¿Quién es este? Dijeron. ¿Quién es este? Le dijeron a Jesús. Que obedece las olas. A las tempestades, a todo. No sabían, ¿por qué no sabían? No sabían que era Dios. Que estaba con ellos. Uh-huh. Estaba con ellos. Y ya les dijeron:
¿quién es este que calmó la tempestad? Y ya le dijo, Por eso no debemos nosotros tener miedo, porque Dios está con nosotros. Dios le dijo a Noé, voy a destruir a toda la gente, como vas a construir el barco como te lo indique. Después de terminar el arca, subió toda su familia al arca. Luego subió animales de diferente color, tamaño y especie. Dios cerró la puerta. Entonces empezó a llover, llovió durante 40 días y 40 noches. El tema que les voy a compartir se titula Confianza en Dios. Mis versículos bases son Mateo 6, 25 al 34. Mateo era uno de los discípulos de Jesús, el cual antes era cobrador de impuestos en Capernaum. Lo que nos enseña Jesús en este pasaje es que no hay que preocuparnos porque Dios está consciente de lo que necesitamos. Para Él, lo más importante es que lo reconozcan como nuestro único Rey. Obedezcamos su ley y lo que nos manda a hacer su palabra. El versículo importante está en Mateo 6:33. Lo voy a leer en versión Reina Valera 1960. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Lo más importante es que en estos momentos de crisis no hay que alterarnos, porque Dios siempre está con nosotros. Y lo más importante es que debemos obedecer la palabra de Dios. Eso sería todo. Gracias por su atención. Vamos a decir, te seguiré, con atención escucharé tu palabra, Señor. Tú eres mi maestro,
me da saludarlos. Bienvenidos a su clase. ¿Recuerdan la clase de la semana pasada? La gran tormenta que vivieron los discípulos del Señor Jesús en las barcas. De esta clase aprendimos que no debemos sentir temor. ¿Por qué no debemos sentir temor? Si recuerdan su clase, será fácil contestarlo, pequeños. A ver, díganme, ¿por qué no podemos sentir temor? ¡Correcto! Lo acabo de escuchar. Porque nuestra confianza está puesta en el Dios que todo lo puede, en nuestro Señor Jesús. Hoy me gustaría que siguiéramos aprendiendo de Jesús. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría? Antes de entrar a la lectura bíblica, me gustaría compartirles, pequeños, que nuestro Señor Jesús realizó gran parte de su ministerio en la región de Galilea. Él caminó por esas tierras y en esas tierras encontró a muchas personas. Algunas de ellas eran personas enfermas. Y nuestra clase de hoy nos va a mostrar un encuentro muy importante que el Señor Jesús tuvo con una persona que estaba enferma de la piel. Este enfermo padecía lepra. Pequeños, nuestro Señor tenía muchas cosas que hacer. Pero cuando Él escuchó una palabra muy importante, ayúdame. Entonces el Señor Jesús dejó todo lo que estaba haciendo y miró a este hombre. Quiero decirles, pequeños, para que tengamos una idea de lo que él estaba viviendo, que en aquellos tiempos los enfermos de lepra no podían participar en actividades sociales y religiosas. Ellos tenían que vivir alejados de los pueblos. Vivían en cuevas, pero la necesidad de alimentarse, cuando tenían mucha hambre, algunos se atrevían a acercarse a los pueblos. Lamentablemente, en aquellos tiempos, las personas sanas sentían tal terror de esta enfermedad que algunos llegaron a ser apedreados. Les comparto todo este contexto de cómo vivían estas personas para que nos podamos dar una idea de lo que esta persona enferma tenía en su corazón. El dolor de la lepra y además el dolor del rechazo, de la exclusión. Pequeños, ¿les parece bien que vayamos a nuestra Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 40, por favor? ¿Ya la tienen? Vamos a leer del importante encuentro de esta persona enferma con nuestro Señor Jesús. Un hombre que tenía la piel enferma se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús tuvo compasión del enfermo, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero hacerlo, ya estás sano. De inmediato, aquel hombre quedó completamente sano. Quiero decirte que te he compartido esta porción de las Escrituras en una traducción en lenguaje actual. Quizá lo que tú leíste no sea tal cual yo lo he leído, pero si lo analizamos, el contenido, lo que en sí está encerrando el mensaje, lo podemos encontrar quizá en otras palabras
en la versión que ustedes tengan en casa. Lo importante, pequeños, es que aquí vemos que en un encuentro del Señor Jesús con esta persona enferma, hay un deseo de la persona que está enferma, un deseo de ser sanado. Pero además, hay otra cuestión importante aquí de resaltar. El enfermo sabía de Jesús. El enfermo se estaba acercando a la persona correcta, a la persona que le podía sanar todo lo que había en su vida. Y hay otra cuestión importante. Cuando esta persona le dice al Señor Jesús, ayúdame, el Señor lo mira y le dice, yo deseo sanarte. ¿Y saben qué? Lo maravilloso, lo que nos llena de alegría, bueno, a mí me llena de alegría, y yo sé que a ustedes también, es saber que inmediatamente el Señor Jesús lo sanó. ¡Qué maravilla!, ¿verdad, pequeños? ¡Qué hermoso es darnos cuenta que nuestro Señor Jesús tiene un corazón tan grande, tan compasivo, que no solamente sintió dolor por lo que pasaba en la vida de este varón, sino que también sentía compasión por las viudas, por los huérfanos, por las personas que eran excluidas por algunas costumbres y tradiciones de aquellos tiempos. Sintió compasión también de los pecadores. Bien, pequeños, ahora me gustaría hacerte una pregunta. Yo me estoy preguntando, ¿de qué tamaño es nuestro corazón? ¿De qué tamaño es tu corazón, pequeño? ¿Es un corazón chiquito? ¿O es un corazón grandote, así lleno de compasión como el del Señor Jesús? Me gustaría que me lo compartieras. Me gustaría que me dijeras, que lo reflexionáramos. Porque ¿sabes qué, pequeño? Los tiempos que estamos viviendo requieren que nosotros seamos compasivos como nuestro Señor Jesús. Que sintamos esa compasión por los que están enfermos, por los que están sufriendo penas, por las personas que han perdido sus bienes materiales, sus casas, por las personas que están sufriendo con el terremoto. Pequeños, esta compasión que nosotros estamos llamados a sentir, también la podemos extender no tan solo a las personas, sino también a toda la creación, a los animales. Porque algo que he visto en estos tiempos es que los animales también son maltratados. Y sabes, pequeño, también a ellos podemos tratarlos y mirarlos con compasión. El Señor Jesús nos ha enseñado. Ustedes saben que precisamente el Señor Jesús para eso vino a la tierra, para dejarnos huellas, para dejarnos pisadas, para que nosotros vayamos caminando, viviendo como Él vivió en la tierra. Tenemos una gran enseñanza en nuestro Señor Jesús que nos va dirigiendo en nuestra manera de vivir, de sentir las cosas, de responder. Porque la compasión, pequeños, no es nada más un sentimiento que nos hace sentir el dolor del otro, sino que la compasión nos lleva a una acción, nos lleva a dar, nos lleva a comprender, nos lleva siempre por un camino mejor. Bien, pequeños, algo muy importante que les quiero decir hoy. Para el Señor Jesús, el valor de una persona no era externo. Al Señor Jesús no le interesan las apariencias. A Él no le importaba
encontrarse con una persona incluso deformada por la enfermedad. Porque al Señor Jesús lo que le importa es el corazón, es lo interno, es lo de adentro. Y así debemos de ser nosotros. También nosotros tenemos que ser así. Así que cuando encontremos a una persona, a un adulto mayor, a un vendedor o a cualquier persona que se acerque a tocar tu puerta, no veas cómo vaya vestido. No veas si lleva sombrero, sombrilla, no veas eso. Ve adentro, como nuestro Señor Jesús lo ha hecho con nosotros. Pequeños, nos estamos acercando al final de nuestra clase. Quiero pedirles que empecemos hoy a llevar a la acción esta palabra clave con la cual nos quedamos hoy, la compasión. Empecemos a practicarla en nuestro hogar cada día, cada noche. En compañía de nuestros padres, hagamos oración. Hagamos oración por aquellos que lo necesitan, por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que viven el día a día y que en estos tiempos están mirando que sus entradas no son igual que antes. Oremos, pequeños. Empecemos a practicar la compasión por todos los necesitados. ¿Les parece bien que cerremos con una oración? Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Les parece bien? Vamos a estar en calma y vamos a pedirle a nuestro Dios y Señor. Amado Padre, te damos gracias por esta clase. Te rogamos humildemente, Señor, que nos bendigas con un corazón lleno de compasión. Que podamos cada día, Señor, seguir tus pasos conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pequeños, hemos llegado al final de nuestra clase. Me da mucho gusto haberlos visto hoy. Yo sé que Mateo, Emilio, Suemi están ahí. Me gustaría saber de algunos más, porque yo he visto sus trabajos y he estado en cada clase también, mirándolos, saludándolos y orando por ustedes. Pequeños, sigan pendiente de sus clases. Les mandan saludos todos sus maestros que están con ustedes en escuela dominical. ¡Chao!